Antes que nada, muy buenos días a todos. Y en realidad hay mucho que comentar, mucho que analizar, y obviamente que cada peruano, cada ciudadano tiene su enfoque en relación a la problemática que se está viendo ahora. Particularmente consideramos de que estamos en una situación de descontrol donde el gobierno se viene delegitimando cada vez más rápido, ¿no? Este, eh, Vemos, por ejemplo, que hay una movilización en Lima, pero también en otras partes del país, ¿no? Y no todos piden la salida del presidente, eh, y ni el presidente, o ni el Ejecutivo, ni la oposición del Congreso sabe o tiene idea de cómo resolver este conflicto. Particularmente consideramos que estamos en vía de entrar a un momento destituyente. Por eso es que algunos diarios ponen en primera plana el día de hoy que se vayan todos, ¿no? En Lima hemos visto que la multitud pide la renuncia de Castillo, fuera Castillo. El diario Expreso el día de hoy pone que en su primera plana que se vayan todos. Eh, Hay que tomar en cuenta de que cuando Castillo sale a la palestra como gobernante, él apuntalaba con un plan de gobierno o con una propuesta de políticas de Perú al Bicentenario, un Perú sin corrupción, donde iba a asumir un gobierno de transformación en contra del continuismo que viene como creación del modelo económico de hace 30 años atrás, ¿no? Es decir, la propuesta que ganó las elecciones no a continuismo, un gobierno de transformación, teniendo en cuenta la realidad del Perú provinciano, que es el 70% de la población, cuya realidad es muy diferente a la del 30% de Lima metropolitana. Por eso es de que hemos visto algunas diferencias en cuanto se refiere a que algunos piden que se vaya y otros piden que reasuma, ¿no? El programa, el compromiso con el cual tenía que hacer transformaciones, ¿no? Entonces, como decíamos, hay una agenda de Lima que no es la misma que la agenda de las regiones. ¿Y cómo podemos nosotros percibir esto? En Huancayo, ¿no? Se llegaron a algunos acuerdos a nivel de transporte y a nivel del agro, ¿no? En Ica ahorita ahí todavía siguen los problemas. Incluso el día de hoy ha muerto un joven, Johnny Quito Contreras, de 25 años, agricultor de una de las empresas de agroexportación que hay ahí. En Lima, la mayoría de la población ha salido el día de ayer porque obviamente les estaban imponiendo una coacción a su libertad. Incluso se habló de plantear habeas corpus contra eso. Y hay un fallo del Tribunal Constitucional que Javier Molleda, que es un asesor constitucionalista del grupo de IDL, ha puntualizado. El Tribunal Constitucional en anterior oportunidad ya ha señalado que no se puede hacer abuso de la prórroga del estado de emergencia, ¿no? O sea, la decisión de tomar de la noche a la mañana, a las últimas horas del día, un estado de emergencia es prácticamente una imposición y una coacción a la libertad de los ciudadanos. Quizás eso sea uno de los motivos por el cual la gente ha reaccionado. Aparte que está harta de que este circo que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo no solucione los problemas. Como bien repito, no hay una agenda política que plantee soluciones. No la hay, no la tiene ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Eh, Aparte de eso, vemos que hay sectores que están siendo golpeados, por ejemplo, en el caso, ya lo hemos comentado también anteriormente, el caso de los ganaderos, de productores de leche, donde Leche Gloria, que es uno de los grupos de poder que tiene a su cargo la industria alimentaria, pues le importa un comino la situación de los ganaderos y prefiere seguir comprando leche en polvo importada,
en lugar de comprar leche fresca para poder elaborar su producto, ¿no? De igual manera, los arroceros también vienen ya de hace un buen tiempo solicitando medidas para poder recuperar la rentabilidad porque están trabajando a pérdida, ¿no? En una población donde el 80% de la PEA es subempleada, es obvio que todo el mundo trabaja el día a día y si a uno le dicen que no puede salir, quiere decir que ese día no va a comer y su familia tampoco. En realidad, Pedro Castillo no ha cumplido con las organizaciones sociales, no ha cumplido con su promesa de cambios, al contrario, él ha sido elegido para un gobierno de transformaciones, pero ha reasumido un gobierno conservador, un gobierno continuista. Y entonces esto no nos lleva a ningún lado, ¿no? No nos lleva absolutamente a tener un norte, ¿no? Por lo menos, lo mínimo que se puede hacer es estructurar medidas para frenar el costo de vida, ¿no? Por de alguna manera impulsar los puestos de trabajo, que son aspectos muy, muy importantes para la subsistencia de la persona. Estábamos viendo en algunos noticieros que hay gente que va al mercado y solamente le alcanza y tiene que reducir la ración que consume cada uno de su familia para que le pueda alcanzar y solamente le alcanza para el almuerzo. Es la única comida que pueden tener al día. Entonces, esto es obvio que no solamente es la culpa del gobierno ni tampoco del legislativo, porque hay un factor externo, pero también el ejecutivo y el legislativo han sido incapaces, a pesar que sabían que esto ya se venía, de generar, ¿no? Una gobernabilidad y un plan mínimo para poder capear esta situación. No les ha interesado, les ha interesado más el control del poder, ¿no? Ahora, detrás de esto, evidentemente que hay intereses. Hemos visto en algunos videos de que hay personas que rompen, por ejemplo, las lunas del ministerio o apedrean el ministerio público, ¿no? Que gente con capuchas, con palos, con piedras, que han ido expresamente a hacer eso, ¿no? Lo que nos trae a colación lo que acaba de decir Néstor, en el sentido de que hay intereses de grupos que quieren realmente que esto se agudice de tal manera que dé lugar a un gobierno totalitario de tipo fascistoide, que lo único que tenga que hacer es reprimir. En el fondo, ya concluyendo un poco este tema, a nuestro entender, este momento destituyente va a generar conciencia en la población y vamos a tener que ir hacia un momento constituyente, porque no hay ninguna alternativa con respecto a la solución de los problemas inmediatos de la población. Y en desenlace que comienza a darse, hay grupos de intereses políticos que incluso ha salido con la ex congresista Moyano determinando un plan de acción, ¿no? Con respecto a obtener la caída de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, lo que está peligrando es la democracia débil que tenemos, porque los poderes públicos no son capaces de plantear una alternativa. Según tengo entendido, el día de hoy, la doctora Elvia Barrios Alvarado, que es la presidenta del Poder Judicial, ha solicitado una reunión del Consejo de Estado para un poco ver esta problemática, ¿no? También debemos tener en consideración que la semana pasada iba a haber una reunión entre el Acuerdo Nacional y el presidente de la República y los empresarios del Acuerdo Nacional, los representantes del empresariado no lo tuvieron admitido, es decir, no concurrieron a la reunión, lo cual implica de alguna manera que no quieren colaborar en fomentar de alguna manera la solución a estos principios. Por otro lado, y esto también es algo que ya se conoce, el mismo Fondo Monetario Internacional viene recomendando que se grave con mayores impuestos a las sobreganancias porque los commodities están en muy buen precio. Y esto ya se sabía también. Sin embargo,
no se hace nada al respecto, ¿no? Y eso es una solución que debía darse ya en estos momentos, porque va a ser una fuente de recursos para el Estado, por lo menos para poder capear algunos de estos problemas que tiene. Lo cierto es que estamos en un punto muerto, estamos en una falta de agenda política, nadie ata ni desata, todo el mundo se echa la culpa y al final vamos a terminar con una democracia que se comienza a caer a pedazos porque la institucionalidad no funciona. Es más o menos el tema que podríamos nosotros Correcto. visualizar. Sí, que coincidimos, David. Y la pregunta que se hacen es la población con esta situación, lo que ha solicitado de la reunión urgente por parte de la doctora Elvia Barrios, también ingresa en ese escenario el acuerdo nacional que la conferencia episcopal ha pedido, que se genere ya una reunión en esa situación. Y de las palabras que hemos emitido de Pedro Castillo, acepta que hay crisis, primero. Segundo, que está pidiendo la unidad con el Congreso, que también está en una situación no de aceptación por parte de la población. Entonces, la pregunta, estos dos escenarios que solicita la doctora Barrios y el acuerdo nacional podrían ser ese punto de unión para, con un gabinete de amplia base, que puede ser una opción para salir de esta crisis, permita ir solucionando o coincidimos con la gente de a pie que dice que se vayan todos. ¿Cómo ves la perspectiva o qué indicios pueden haber en los próximos días que indiquen cuál de las dos alternativas se están considerando? Que para mañana el Congreso ha convocado a sesión de pleno y podría significar eso una referencia de lo que se viene, y la reunión que se ha señalado en Palacio de Gobierno también de manera permanente de los ministros en reuniones de Consejo de Ministros. Con toda esta situación, ¿cuál es la lectura, David? Bueno, yo por lo menos creo de que los ciudadanos se dan cuenta de que esta no es una discusión o una situación dicotómica, o es falso, es verdadero, o es bueno, es malo, o es blanco, es negro. De eso no se trata. Aquí de lo que se trata es de que tenemos una crisis estructural que data de mucho tiempo atrás, que se ha agudizado en nuestro país cuando hemos entrado a este modelo perverso económico que está haciendo crisis ahora, pero que hay sectores que son los sectores continuistas señalados en el Congreso y fuera del Congreso, incluso hasta el defensor del pueblo, que ya está fuera de mandato, saca un pronunciamiento, incluso hace una denuncia de habeas corpus contra el Ejecutivo, contra el presidente por esta ley, pero él no, cuando en el caso de los derrames, en el caso de los problemas que hay en los asentamientos mineros en conflicto con los campesinos, ahí sí no dice nada, ¿no? Entonces esto significa un sesgo de personas que están con el continuismo, que quieren perpetrar esta situación del modelo económico en el que estamos, que está prácticamente en crisis, para mantener los privilegios de esta gente que está metida en la clase política. Y por otro lado tenemos la otra alternativa, que es el modelo transformador, es decir, el modelo por el cual la gente votó por Castillo para que haya transformaciones en nuestro país, que representa al Perú provinciano. Entonces, en el mejor de los casos, lo que tendría que hacerse es comenzar a hacer transformaciones para esa gran mayoría de la población que ahorita no tiene exactamente cómo subsistir. No es el caso simple y llanamente de ponerse de acuerdo para que nadie pierda su cuota de interés, ¿no? Porque lo que veo yo es de que en la práctica el Ejecutivo y el Legislativo han constituido un maridaje, un maridaje político, algo así como la coalición APRO 1 en el siglo pasado, ¿no? Donde ninguno de ellos se toca y cada uno mantiene sus intereses. Yo creo que eso es lo que no se debe permitir.
Y si la Iglesia, dentro de esa óptica que tiene de teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, tiene que asumir un papel de regulador entre estos grupos de poder, yo creo que se debe optar justamente por lo que es la teología de la liberación, es la opción por el oprimido, la opción por el necesitado, por aquel que necesita que le solucionen los problemas inmediatos ahora, en estos momentos, que significa que no sea tan perjudicado con el alza de coste de vida, que pueda tener la posibilidad de tener trabajo, o que haya una mejora en los servicios básicos, tanto educación y salud. Eso es lo que tienen que ver. Eso es lo que tienen que soñar. Ahí es donde hay que hacer transformaciones. Y no solamente en que yo presenté una ley y el otro no me hizo caso, que uno dijo una cosa, el otro dijo otra. Ahí no vamos a salir de este modelo continuista. De lo que tenemos que es ir hacia un modelo transformado. Por eso la exigencia en provincias no es que se vaya, que se vayan todos. Si bien es cierto, ese es un clamor que va creciendo, pero la exigencia es que se cumplan con los compromisos por los cuales se votó por el Poder Ejecutivo, por el presidente, que fue un programa de transformaciones y que tenía como punto final un proceso constituyente para ir a una nueva constitución. Porque definitivamente el modelo económico sostenido con la Constitución 93 ya no da más. Nos está pasando lo mismo que en Chile, porque somos el mismo modelo económico. Lo que pasa es que acá recién la población comienza a darse cuenta de cuál es el trasfondo de todas estas cosas. Y se da cuenta que la institucionalidad que tenemos está pegada pues con saliva, porque no tiene una estructura, no tiene una propuesta realmente para salir de este problema. Estar atentos a estas horas y estos días que se vienen en decisiones y no solamente gestos, David, ¿no es cierto?, sino acciones. Acciones que es lo que tiene que la población espera tanto del Ejecutivo como por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿quién responde por los 4 muertos en Huancayo? ¿Quién responde por ese joven que ha muerto hoy día en Ica? Eso sí no se ve. ¿Quién responde por el incendio casual que hay del último piso del 15 de septiembre, donde estaban todas las investigaciones respecto a lavado de activos en este momento? ¿Quién responde por eso? O sea, son casualidades. No, eso es lo que hay que ventilar. Y el ataque ayer al Poder Judicial del Parque Universitario. Vamos a estar atentos. Claro. Gracias siempre, David, por la participación en nombre de nuestros televidentes y estamos en comunicación. Un abrazo. Buen día. Hasta David.